y tacrolimus a 0.04 miligramos kilogramo día. La paciente logró un injerto mieloide al día más 13, como podemos ver en la gráfica, y al corroborar 3 días consecutivos de una BH con neutros más de 500, se le tomó quimerismo, contando con el primer quimerismo con 100%. Lleva actualmente 2 quimerismos más, los cuales continúan al 100%. Durante el seguimiento, actualmente la paciente se encuentra en el día más 127 post-trasplante. En mayo solo tuvo un evento de una infección por virus BK, con la cual recibió gamma-globulina intravenosa, ciprofloxacino para disminuir replicación del virus BK, y como tenía doble tratamiento inmunosupresor, se le suspendió micofenolato, logrando tanto la remisión de la enfermedad, de enfermedad de virus BK, y actualmente continuando en control y con un quimerismo al 100%. Todas las cargas hasta ahorita de algún virus se encuentran negativos, y los estudios post-trasplantes de seguimiento de la enfermedad de base, líquido cefalorraquídeo negativo, aspirado de médula ósea en M1, translocación 922 va negativa, con una enfermedad mínima residual reportada negativa, incluso se le hizo una resonancia magnética cerebral, la cual se encuentra sin ninguna alteración. Eso es todo por lo que tenemos por hoy. Y bueno, a continuación, el comentario oficial va a ser realizado por la doctora Eliana Velasco Ruiz, quien es residente también de trasplante del Hospital Universitario de Nuevo León. Gracias, doctora. Buenas noches. Pues primero que nada agradecer la oportunidad de presentar este comentario el día de hoy. Como ya fui presentada, pues soy residente del 3er año del Hospital Universitario. Bueno, haciendo una breve integración del caso clínico que nos fue presentado, tenemos a una femenina de 8 años con un diagnóstico de una leucemia linfoblástica, Filadelfia positivo, la cual presenta una recaída a los 16 meses post-trasplante, según los datos que se nos habían entregado en el resumen, lográndose encontrar llegar a una segunda remisión, presentando una segunda recaída, quedando posteriormente refractaria. Razón por la cual pues se deshizo el tratamiento con un anticuerpo monoclonal, el blinatumomab, 2 cursos, posterior al primer curso lográndose una remisión morfológica, posterior al segundo curso sin detectarse translocación 922 y logrando llegar a un trasplante haploidéntico con la madre. Dentro de los aspectos que pues nos llamaron la atención al recibir los datos del resumen clínico, nos llamaba la atención la presencia de una cierta variación en cuanto al tiempo desde que se realizó el diagnóstico hasta que la paciente pudo haber sido referida hacia un centro de trasplante como tal. Otro de los datos pues eran poder ofrecer otro tipo de opciones de tratamiento en pacientes con leucemia linfoblástica que fueron Filadelfia positivos, refractarios, y también el uso o la indicación del blinatumomab. Bueno, como ya había mencionado, dentro del primer aspecto, de acuerdo a las condiciones o el diagnóstico del paciente, a nuestro análisis, nosotros considerábamos que quizá debido a que el paciente contaba con una translocación 922 y también había quedado o tenía un antecedente de una recaída, el momento en el que pudo haber sido referido hacia un centro de trasplante, a lo mejor no para proponer de lleno como tal este tratamiento, pero sí para poder agilizar el análisis y la búsqueda de un donador, pudo haber sido antes. De acuerdo a las últimas guías de referencia del NMDP, existen ciertos criterios que podían cumplir el paciente y que pudieron haber sido candidato para lo anterior, dentro de lo cual se encontraba pues la presencia de un Filadelfia positivo, también el hecho que ya había presentado una recaída y pues que había logrado tener la remisión. Como un breve recordatorio, pues es importante el saber que la translocación 922 va a estar presente en aproximadamente un 3 a un 5% de los pacientes con leucemia linfoblástica B. Esto pues el hecho de como tal de proponer un trasplante previo a la presencia o el hecho de la presencia de tratamiento con inhibidores, este era considerado uno de los principales puntos para considerar una terapéutica eficaz. Sin embargo, posterior a los avances que se han tenido,
quizá el trasplante no debiera ser de primera instancia, pero sí en el caso del paciente debió haber sido considerado. En la actualidad existe diferente información que nos menciona que los pacientes con una leucemia linfoblástica refractaria pues se enfrentan a un sinnúmero de problemática para poder lograr llegar a una remisión como tal y poderse ofrecer un trasplante. Existen diferentes avances que no han podido facilitar este tipo de tratamientos, como es el hecho de la inmunoterapia, así como la combinación del inhibidor con inmunoterapia, siendo como una de las principales opciones. En el caso del paciente pudo haber sido utilizado y fue de esta manera el hecho de utilizar el tratamiento con un anticuerpo monoclonal, como ya habían comentado, el blinatumomab, el cual pues va a ser de utilidad ya que va a estar presente en aproximadamente más del 90% de las células del linaje B, siendo por eso de utilidad para el tratamiento de leucemias linfoblásticas B. Como ya se había mencionado, va a ser un anticuerpo biespecífico porque va a tener la utilidad de poderse unirse de manera simultánea tanto a los linfocitos T, así como también a la célula tumoral, haciendo una especie de puente que pudiera hacer que se acorte la unión de estos y de esta manera poder facilitar la apoptosis de la célula. Es bien conocido también que el uso de este tipo de medicamentos puede tener diferentes eventos adversos, de los cuales se encuentran conocidos principalmente el síndrome de liberación de citocinas. Sin embargo, lo que se encuentra reportado es poner en la balanza en cuanto al riesgo y beneficio que puede tener el uso de este tipo de medicamentos, más que nada en este tipo de pacientes. Me pareció importante el presentar esta referencia en el cual se hace un consenso de diferentes artículos en el cual pudieron ser utilizado el blinatumomab para pacientes que se encontraban en algún tipo de recaída, ya sea segunda, tercera recaída o bien que habían quedado refractarios posterior a una recaída, de la cual pues es importante el mencionar que la mayor cantidad de estudios que se encuentran actualmente son en pacientes adultos. Sin embargo, ya existen artículos que habla del uso de blinatumomab, tanto en fase 1 como fase 2, para el uso en pacientes pediátricos, como lo mencionan en las últimas dos referencias. Quise hacer hincapié en los últimos dos, ya que estos son los que se encuentran de referencia para el uso en pacientes pediátricos, en los cuales lo que se menciona es que el porcentaje de pacientes que pudo haber llegado hacia una respuesta completa son alrededor del 30 al 32%, utilizando este fármaco como un puente para llegar al tratamiento final, que sería el trasplante. Hablando un poco más acerca de una de las referencias en cuanto a el tratamiento de blinatumomab en pacientes pediátricos, se encuentra este reporte que es el que había mencionado de un fase 1 y fase 2 en pacientes pediátricos. Fueron 25 centros incluidos, eran 49 incluidos en fase 1 y 44 en fase 2, dentro de los cuales también fueron incluidos pacientes con traslocación 922. De ellos, pues en la fase 1 se hizo un incremento en cuanto a las dosis, que fueron para hasta encontrar una dosis efectiva y tolerable por el paciente, encontrándose una dosis máxima tolerada, son microgramos, 15 microgramos por metro cuadrado al día, y determinándose una dosis recomendada de 5 microgramos por metro cuadrado al día durante los primeros 7 días y posterior incremento de la dosis hasta completar el ciclo, que es aproximadamente de 28 días o 4 semanas. En esta tabla lo que se puede evidenciar son las respuestas que se pudieron obtener en aquellos pacientes. Se refiere que alrededor de 70 pacientes fueron los que lograron llegar a una dosis aceptada, y de ellos se logró una respuesta completa posterior a 2 ciclos de blinatumomab en 27 pacientes. El 52% refieren que pudo presentar una enfermedad mínima residual, y de ellos el 34% pudo llegar a un trasplante. Ellos lo que mencionan en cuanto a la supervivencia libre de recaída, así como la supervivencia libre de evento, fue alrededor de 5 meses en la primera y de 7 meses en la segunda.
en cuanto a la mediana. Bueno, ya para finalizar, lo único que me gustaría comentar es que pues es bastante alentador el poder conocer casos clínicos de pacientes que tenían un pronóstico a lo mejor no tan prometedor y que al tener una intervención adecuada y también el uso de tipo de medicamentos que han innovado en los últimos años puedan llegar a ofrecerse una alternativa de tratamiento como lo es el trasplante y de esta manera poder mejorar un poco su supervivencia. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Ángeles del Campo. Al principio no la presenté. Ella es médico hematólogo pediatra, trabaja en el Servicio de Hematología Pediátrica en la UMA, Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, y también además tiene la virtud de trabajar en el Instituto Nacional de Pediatría, dos instituciones base de la hematología pediátrica. Entonces, nos va a dar un comentario del caso presentado y también quiero aprovechar para decirles como la ponencia que vamos a tener del doctor Kruger es en inglés. Para los que gusten, afuera están los equipos para la traducción simultánea. Entonces, presenta la doctora, inmediatamente vamos a empezar para los que quieran ir por su equipo. Adelante, Ángeles. Bueno, como escucharon, a mí me toca hacer el comentario oficial del caso clínico y hay dos puntos muy importantes que puntualizar, que lo tengo que hacer en forma muy breve porque solo son 15 minutos, es en relación a la leucemia aguda linfoblástica y al trasplante. Como todos sabemos, la leucemia es el cáncer más frecuente en la infancia. Las estadísticas en México no difieren de lo reportado internacionalmente. Se presentan, la más frecuente es la leucemia aguda linfoblástica, se presenta 5.1 casos por cada 100,000 niños y se presenta un pico máximo entre 1 y 4 años de edad. También a lo largo del tiempo